Contigo Puebla. El 10 de abril de 1919 se conmemoran 100 años del asesinato de Emiliano Zapata y trae usted una reflexión sobre el impacto social que tuvieron las ideas zapatistas, el ideal revolucionario que surgió después de este movimiento y cómo influyó en la vida de millones de mexicanos. Mira, Doctor. la gente está acostumbrada a oírnos hablar de salud y de seguridad social. Sí. Pero pocas veces relacionamos el gran movimiento revolucionario de 1910 con las consecuencias que tuvo esto para los trabajadores campesinos y para los obreros. Entonces, dicen que los pueblos que no saben de dónde vienen, no saben a dónde van. Y los cambios transformadores son para las sociedades o para bien o para mal, dependiendo de los liderazgos. Madero lanzó el llamamiento a la revolución de 1910 mediante el Plan de San Luis, pero su pretensión era exclusivamente de elección para presidentes, gobernadores de una forma más democrática, por eso se le llama el apóstol de la democracia. Sin embargo, una vez cumplido la incorporación de Villa y de Zapata y de muchos otros luchadores sociales en el país, y triunfada la revolución y salido Porfirio Díaz de México, él se quiso quedar exclusivamente en el terreno electoral. Pero entonces, mediante el Plan de Ayala, Emiliano Zapata se pronuncia y desconoce a Madero y dice que no soltará las armas hasta que sus comunidades, hasta que los campesinos tengan la tierra para cultivarla, que ya no debe ser de los hacendados, cuando la famosa frase de la tierra es para quien la cultiva. De quien la trabaja. De quien la trabaja. Desde 1906 Zapata era un joven que apenas sí estudió la primaria y un buen caballerango. Sí. ¿Sí? Entonces lo llaman de su comunidad por su estatura moral que había demostrado a sus escasos 27 años. Lo llaman y lo nombran presidente del comisariado ejidal de su pueblo, sí, de Anenecuilco. En esa condición visitan no sabemos si es anécdota o fue un hecho real, pero visitan a Porfirio Díaz en el Palacio Nacional y Porfirio Díaz lo pretende desarmar. Sí. Y él tampoco se deja, él reclamaba aguas y tierras para sus comunidades y todo el país. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto para que la población lo entienda claramente y de manera muy sintética? Hay 5 artículos que se derivan de esta lucha zapatista y villista también. Otilio Montaño, un profesor que asesoraba, era la mano derecha de Zapata, asiste a la Convención Nacional de 1914 en la Ciudad de México y que luego se traslada para quitarle fuerza a Carranza. Villa decide, como era la mayoría de los delegados, decide junto con Zapata trasladarla a Aguascalientes. Por eso se le conoce como la Convención de Aguascalientes, pero en principio estaba orientada a desarrollarse en la Ciudad de México. En la Constitución tenemos el artículo 3 sobre la educación. ¿Qué genera esto? Las normales rurales, la contratación de maestros, la educación gratuita y laica de altísima calidad, con contenidos científicos, pero también contenidos cívicos y morales, donde se nos enseñaba por medio de los maestros a través del ejemplo. No tendríamos todo eso y por consecuencia no tendríamos esa generación de profesionales que desarrolló el país, cierto, incluyendo la salud y la seguridad social, incluyendo la producción industrial.
Yo escogí este día y no me esperé al próximo porque probablemente no voy a estar por aquí, que está más cerca de la fecha del fallecimiento, porque justamente mi padre hoy cumple 100 años. Mire nada más. Sí, él era un niño de 14 años y acompañó a sus hermanos mayores a la Convención Nacional Agraria de Zamora. En Michoacán. Montado en un burro. Con 14 añitos, un adolescente. Los hermanos mayores se regresaban en sus caballos a corretearlo. Uh-huh. Si tú no puedes ir, y él terqueó. Hay unos periódicos en los cuales se le aparece niñito. De la foto que fue a la Convención Nacional Agraria de Zamora y se convierte en ejidatario. Exactamente. A los 14 añitos. A los 14 años. Estamos hablando si él nació en 1919. Él era jornalero. Ok. En aquel tiempo acostumbraban. Con calma, doctor, con calma, por favor. No sé. Acostumbraban a rentar a los hijos menores por un cuarterón de maíz o un cuarterón de frijol. Un cuarterón. Equivale a un litro. Un litro. 10 por 10 por 10. Que era una cajita. Y el patrón, el hacendado, le entregaba al padre de familia una cajita con frijol o con arroz, pero no habría dinero. Uh-huh. Había tiendas de rayas, si tú mal lo recuerdas. Claro que sí. Gracias a este reparto ejidal, mi padre empieza a producir para él mismo. Y junto con... Dije que no iba a aportar junto con mi madre, que tenía 14 años de edad, se casan, él 19, mi madre 14, y forman 13 hijos. Gracias al kinder gratuito, a la educación primaria gratuita, a la secundaria gratuita y la fundación del Politécnico, mi hermano mayor hace punta. Uh-huh. Nada más para darte una idea. Sí. Los 13 somos profesionistas. Es cierto. Sin eso, no hubiéramos sido nadie. Y yo sé que sus hermanos mayores incluso tuvieron un gran papel, por ejemplo, en aquella empresa nacional llamada Siderúrgica Nacional. Siderúrgica Altos Hornos de México. Altos Hornos de México. Siderúrgica de Lázaro Cárdenas. Uno y el otro eran directores de ambos lados. Eran empresas paraestatales gigantescas. Estudiantes, hijos de campesinos brillantes. Uh-huh. Todos, yo soy el más tontito. Todos son, no, mi hermana a los 18 años de edad se hizo cargo de 7 de nosotros. Tú imagina ahorita un hermanito de 18 años haciéndose cargo de 7 menores, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo familiar se debe a la Revolución Mexicana. Vamos a hacer una pausa, doctor Magallón, porque este ejemplo que usted nos da, yo creo que fue el gran cambio que este país vivió durante el siglo XX. Cambios muy positivos en muchos sentidos, que lamentablemente pues devinieron también en excesos, en descomposiciones, pero que formaron la patria que hoy gozamos o padecemos, dependiendo del punto de vista, pero creo que el ejemplo que nos está dando con su padre es una excelente referencia de cómo ese periodo de la revolución, el ideal de Emiliano Zapata, impactó en los mexicanos. Volvemos después. También tengo para los obreros. Vámonos, con eso regresamos. Contigo, Puebla.